aprecio mucho al doctor Daniel Sobato. Querido Daniel, ¿cómo estás? Pues lamentablemente, tristemente para Venezuela, los hechos se han desarrollado tal y como los adelantaste. Fue una cronología la que hiciste adelantada de esta tragedia. Querido Joaquín, te saludo con mucho afecto, como siempre, desde Argentina. Sí, tal cual parece que lo estuviste viendo desde antes. No, yo creo que era previsible. Bueno. Veníamos viendo paso a paso cómo después de la muerte de Chávez, el régimen ya con Maduro, lo analizamos muchas veces contigo, Maduro no tenía ni tiene ni el carisma, ni las habilidades políticas, ni la chequera que tenía Chávez. Ganó una elección que incluso fue muy cuestionada por un mínimo margen de 3% a Capriles, y luego perdieron la elección del 6 de junio del 2015 cuando pierden el control de la Asamblea Legislativa, del Parlamento. Y a partir de ahí vimos, también lo analizamos contigo, cómo ellos no tuvieron otra opción que aceptar los resultados, pero se negaron a reconocer las consecuencias de esos resultados. Quitaron 3 diputados del Amazonas, vaciaron de contenido la Asamblea Legislativa a través de la Sala Constitucional del Poder Judicial, hicieron todo lo que podían hacer y mucho más para realmente seguir controlando el poder político a su antojo, y entraron en un callejón sin salida cuando vieron de que la oposición le comenzó a ganar la calle, los comenzó a aislar internacionalmente, y entonces hizo esta fuga hacia adelante. El 1 de mayo, cuando él convoca de manera inconstitucional esta Asamblea Nacional Constituyente, que se materializó lamentablemente el domingo, pese a todas las advertencias, en unas elecciones que, como bien ha dicho el secretario general de la OEA, han sido fraudulentas, han estado bañadas en sangre, 16 muertos, miles de detenidos, coloca claramente ya al gobierno de Maduro, no ya con rasgos autoritarios, sino como una verdadera dictadura. Y esta mañana, en la madrugada, hemos comprobado con el nuevo apresamiento de Leopoldo López y de Antonio Ledesma, que vamos a ver una cara muy autoritaria, cada vez más autoritaria y dictatorial, tratando de, obviamente, concentrar todo el poder político, reprimir todo lo que haya que reprimir, porque se sienten muy acorralados, y esta es lo que han decidido ellos. Así que creo que vamos a ver en lo interno una situación de mayor polarización de la sociedad, de mayor fractura, una situación de mayor violencia política, un agravamiento de la crisis humanitaria. Venezuela está a punto, muy cerca de padecer una crisis humanitaria mayor, y obviamente un agravamiento de una situación económica que de por sí es insostenible, ¿no? Ahora, Daniel, hay aquí un punto. Mira, la oposición se ha endurecido Maduro, y yo los veo cada vez más cerca de un, vamos a decirle, de un enfrentamiento más violento, más fuerte, más metódico. No quiero hablar de una guerra civil, por supuesto, no la deseo, no quiero ni mencionarla, pero sí un enfrentamiento más violento, más constante y más duro. Coincido. Mira, a mí me gustaría que pusiéramos el análisis en el plano interno y en el plano internacional. Venga. En el plano interno, lo que Maduro ha querido lograr con la convocatoria y con la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente es desempatar la situación de trabamiento político que había entre el Parlamento, que está en manos de la oposición, y los otros 4 poderes, de los cuales él tiene el control de 3 y medio, porque toma en cuenta que hay 5 poderes en Venezuela en la Constitución. El poder ejecutivo lo tienen ellos, el poder judicial lo tienen ellos, el poder electoral, como hemos visto con esta lamentable actuación del Consejo Nacional Electoral y su presidenta Tibisay Lucena, es verdaderamente una funcionaria del Ejecutivo. El poder ciudadano, que lo integran el defensor del pueblo, la fiscal y la procuraduría, ya se les partió, porque la fiscal Luisa Ortega, que era totalmente chavista, se le ha ido abriendo. De hecho, denunció que
elecciones son inconstitucionales y a su vez ha dicho que estos crímenes constituyen crímenes de lesa humanidad. Y el Parlamento lo tienen en manos de la oposición. Entonces, esta Asamblea, como analizamos la semana pasada, tiene poder constituyente originario, por lo tanto tiene poder absoluto para hacer lo que le plazca, incluido disolver el Parlamento, intervenir a la Fiscalía, reconfigurar jurídicamente todo el orden del Estado, e incluso podría llegar, que es una de mis sospechas, a generar un conflicto interno dentro del propio chavismo, porque ahí también está Diosdado Cabello, como uno de los constituyentes electos, que siempre le ha ido disputando porciones de poder a Maduro. A ver, tú que tienes la información, déjame hacer un paréntesis y seguimos con esto de lo interno. Tú que tienes la información, ¿es verdad, doctor Daniel Sobato, que en aquel viaje a La Habana se planteó la posibilidad, Chávez la planteó o la planteó Raúl Castro, no sé quién, de que fuera Diosdado Cabello y no Nicolás Maduro el que sucediera a Hugo Chávez? Sí, pero el hombre de los cubanos es Maduro, no es Diosdado Cabello. Pero sí se llegó a plantear. Por eso, sí, claro, porque tú te acuerdas que en esa noche que todos lo vimos en televisión estaba Chávez y ahí estaba Maduro, ahí estaba Diosdado Cabello y estaba Jagua también. Ah, es cierto. Jugando un papel menor. Pero básicamente la herencia o iba a Maduro o iba a Diosdado Cabello. Y los cubanos que siguen teniendo, acá hay dos elementos clave, una son las Fuerzas Armadas y otra son los cubanos, y los cubanos son los que tienen el control de las Fuerzas Armadas, por eso este régimen en lo interno se sigue sosteniendo. No hay ninguna otra cosa. Es cierto que todavía tienen el control del aparato del Estado, es cierto que todavía tienen los recursos, pero fundamentalmente donde este régimen, la piedra de toque de este régimen, la columna que los sustenta, son las Fuerzas Armadas, por el momento digo, con el control y con el apoyo de los cubanos, porque los cubanos necesitan desesperadamente la ayuda financiera a través del petróleo y de las remesas, que entre las dos constituyen mayor cantidad de ingresos que la que juntan vía turismo. Por lo tanto, los cubanos en esto se juegan su propia sobrevivencia. Por eso, para mí, si uno quiere resolver el tema, y ya lo hablamos contigo, el tema de Venezuela, así como para resolver el tema de Colombia, hay que involucrar a los cubanos y hay que llegar a una negociación. Ahora, y eso me lleva al plano internacional. Exactamente, adelante. Y me gustaría plantear esto. Fíjate, se habla mucho de que el régimen está cada vez más aislado, lo cual es totalmente cierto. Pero pese a lo aislado que está y cada vez está más aislado, y esto obviamente, la elección del domingo pasado, los 16 asesinatos, el apresamiento de Leopoldo López y de Ledesma lo aísla aún más, todavía ellos tienen veto players. Es decir, en Naciones Unidas todavía tienen el apoyo de Rusia, que le manifestó ayer un apoyo cuidadoso, pero apoyo al fin, porque a Rusia le interesa primero que le paguen la deuda y fundamentalmente que le den acceso a todo lo que es la explotación de minerales del arco del Orinoco. Y además porque, como lo hemos conversado contigo, también forma parte de la escaramuza que están teniendo Putin con Trump en el caso de Ucrania, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba. Acá se juega en tablero amplio. Por el otro lado tenés China. Sin Rusia y sin China, como parte de esta negociación, tenés un veto en el Consejo de Seguridad, como ya ocurrió. Por el otro lado, en la OEA no hemos podido avanzar porque con el voto en contra de Nicaragua, el voto en contra de Bolivia, el voto en contra o la abstención de El Salvador, de Ecuador, más 6 o 7 países del Caribe, pequeños, pero que tienen igual voto que cualquier otro, tampoco lográs la mayoría, 23, 24 votos que necesitas para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Y sin el apoyo de Uruguay, que ha jugado un papel de mayor comprensión frente a la situación de Venezuela, hasta que hoy su canciller dijo que la situación en Venezuela es un desastre, tampoco pudieron aplicar el protocolo de Ushuaia para expulsarlos del Mercosur. Ahora, entonces, sí, dime. Tenés estos elementos. UNASUR está descabezado y en el Caribe el CARICOM está controlado por los países chiquitos que forman parte y que se benefician del petróleo vía Petrocaribe. Entonces ahí hay un tema que hay que trabajar
todavía mucho para ir generando una presión que venga acompañado luego de las sanciones inteligentes para hacerle entender al régimen y a los militares, vuelvo a decir, que las cosas van en serio. Oye, Daniel, hablando del plano internacional, veo este editorial en el periódico El Clarín argentino, ¿sí?, de la tierra del Papa, que dice, y el Papa, ¿cuándo el Papa va a hablar de Venezuela? El silencio de Francisco es estruendoso, un silencio que lastima. Sí, lo leí el artículo. Yo creo que lo único que a mí me permite tratar de entender este silencio del Papa Francisco, tomando en cuenta que el principal hoy de los jesuitas, Sosa, es venezolano, que el secretario de Estado, Parolín, fue el nuncio del Vaticano en Venezuela y que lo conoce como la palma de su mano. Lo único que me lleva a entender es que el Vaticano creo que está tratando, me imagino, de guardar un silencio prudente para ver si puede reposicionarse en volver a generar condiciones de un diálogo, porque está claro de que si esta situación persiste, Joaquín, aquí tenemos un choque de trenes de dimensiones mayores. Lo que hay que tratar es, vía presiones, vía diplomacia, quiet diplomacy, como se dice en inglés, por debajo de la mesa, ir generando los espacios de negociación, generando las garantías, obviamente, del caso, porque yo veo 4 escenarios. O logramos entre todos apoyar y generar un espacio de negociación, o aquí hay otros 3 escenarios. Uno de ellos es que el régimen avance como pareciera que está queriendo avanzar, con toda la fuerza, imponiendo cada vez más un estilo autoritario y avanzando en una constitución. Eso sería cubanizar plenamente a Venezuela. El otro escenario sería o un golpe de Estado o una presión muy fuerte de los militares al gobierno para ayudar a forzar una negociación. Y el cuarto sería una división de las Fuerzas Armadas, que creo que sería el escenario menos deseado, que llevaría una guerra civil. Mientras tanto, vamos a ver un agravamiento muy grande sobre el tema de la crisis humanitaria. Esta es una crisis que ya trasciende a Venezuela y que comienza a chorrear sus consecuencias de carácter humanitario en materia de desplazados a Brasil, a Colombia, a Ecuador y a otros países. Y por eso creo que tenemos que ser muy inteligentes a la hora de qué tipo de sanciones se van a aplicar en Venezuela, porque tienen que ser sanciones que aprieten el cuello, pero que no asfixien ni ahorquen, y que vayan muy bien dirigidas a actores claves, y no que le hagan pagar el costo a una población que ya está pasando a punto de vivir una tragedia de una crisis humanitaria sin límite, ¿no? Bien, querido Daniel, pues seguiremos en contacto, porque esto sí hay que darle un seguimiento día a día, y te mando un abrazo y te aprecio mucho las luces que nos das sobre esto. Muchísimas gracias, Joaquín, un fuerte abrazo. Igualmente, espero verte pronto. Este es el doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director general de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.